Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este servicio. Daremos inicio a nuestra escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Se encuentra en la página 390 de nuestro himnario. Página 390 de nuestro himnario, el himno Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie vas guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque tu palabra, Señor, está en medio nuestro. En tu palabra, Señor, están contenidas tus promesas. En tu palabra están contenidos tus preceptos. En tu palabra, Señor, tenemos todo lo que necesitamos para poder acercarnos a ti. Señor, gracias, gracias por tu palabra, que siempre está delante de nuestros ojos en el momento propicio, en el momento oportuno. Señor, y al contrastarnos con tu palabra nos damos cuenta que somos pecadores. Pecadores, Señor, que nos presentamos delante de ti tal cual como somos y nos acercamos en esta hora a través de los méritos de Jesús delante de tu altar santo para pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados que están siempre delante de ti. Señor, nuestra naturaleza humana, Señor, nos lleva a hacer lo que no debemos y pecamos. Y lo que queremos hacer, eso no hacemos y también pecamos por ello. Perdónanos, Señor. En esta hora queremos, Señor, humildemente tener una plena comunión con tu Santo Espíritu. Y el pecado, Señor, de mi corazón es un estorbo. Este pecado no me permite, Señor, gozarme con tu presencia. Y es por eso te pido en esta hora, Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están, Señor, en sus casas, conectados a esta hora
levantando un tabernáculo, levantando, Señor, un altar delante, Señor, de ti. Queremos aprender más de ti. Hemos venido a la escuela, Señor, y en la escuela se necesita un maestro, y ese maestro eres tú. Ven a dirigirnos, ven, Señor, a estar participando de cada momento, Señor, de esta escuela bíblica, para que tu nombre, Señor, pueda ser glorificado, para que tu palabra pueda ser revelada, Señor, a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento a través del poder de tu palabra y así nuestras almas necesitadas sean fortalecidas. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Epístola quiere decir una carta, es decir, es un escrito, quiere decir exactamente lo mismo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y de este capítulo vamos a leer 3 versículos, 16, 17 y 18. Con la ayuda del Señor estaremos concentrados en el versículo 18, pero es bueno recordar este versículo que que revisamos, ¿no es cierto?, un tiempo, con la ayuda del Señor. El versículo 16 y 17 en mi Biblia tiene por título El poder del Evangelio, y a partir del versículo 18 tiene el título La culpabilidad del hombre. Vamos a leer estos 3 versículos alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres, Señor, de que glorifiquemos tu nombre. Y es por eso te damos gloria una vez más. Agradecido, Señor, de que tu palabra se ha abierto para nosotros en esta mañana. Señor, todos nosotros alumnos nos acercamos a tu sapiencia, Señor, a tu sabiduría, a ti que eres el Maestro perfecto que necesitamos, Señor, para que nos puedas enseñar, para que nos puedas, Señor, consolar, para que nos puedas redarguir, para que nos puedas, Señor, dar nuevo aliento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Alumbra, Señor, nuestro camino, alumbra nuestro entendimiento en esta mañana. Señor bendito, te presento cada alumno, del más simple al más sabio, del menor hasta el mayor. Señor, tu palabra pueda caer como un bálsamo, Señor, en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, por el triste, por el cansado. Te ruego, Señor, por aquel que está desesperanzado. Tu palabra pueda hacer, Señor, nueva todas las cosas. Señor, tu palabra pueda regenerar nuestros pensamientos. Tu palabra, Señor, pueda restaurar nuestra alma. Señor bendito, somos agradecidos por ella. Pedimos tu dulce bendición en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Bueno, mis hermanos, doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar una vez más frente a su palabra. Qué lindo es poder dedicarle un tiempo a la palabra del Señor. El himno que entonábamos al inicio dice que la Biblia es un tesoro. Y quienes por misericordia tenemos una vida espiritual nos damos cuenta que sí, es un tesoro. Es un tesoro de incalculable valor, porque en ella están contenidas las palabras que Dios quiso que exactamente tuviéramos para el día de hoy en nuestros días. Y ahí es donde vemos este alfa y omega, este principio y fin de Dios, de que su palabra nunca pasa. Dice que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero Él permanece, su palabra, su palabra. Su palabra es como cuando nosotros damos nuestra palabra. Oye, ¿pero vas a venir? No, si voy a ir. Pero ¿realmente va? Sí, sí voy a ir. Inclusive, hasta mi generación nos dábamos la mano, no sé ahora. Te doy mi palabra. Toma mi mano, te estoy dando mi palabra. Estoy dando fe de lo que te estoy diciendo. Estoy asegurándote que el compromiso que tengo contigo lo voy a cumplir. Eso es dar la palabra. En los días de hoy dice, la palabra se lo lleva el viento, mejor que haya algo escrito, firmado por usted. Se ha perdido la credibilidad en la palabra. Se ha perdido ese compromiso que tiene la palabra del hombre. Solo que la Biblia no contiene palabra de hombre. Dios usó hombres para escribirlas bajo su perfecta inspiración. Pero lo que encontramos en ella son las palabras de Dios. Dios dándonos la mano y diciéndome, Pastor Pablo, aquí está mi palabra, aquí está mi palabra. Y hoy tenemos para nosotros, en nuestros días, su palabra absolutamente presente, porque ella es ayer, hoy y mañana, y nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Así es la riqueza de la palabra de Dios. Así es la riqueza que en ella está contenido. Y podríamos decir, entonces solamente las cosas buenas están en la Biblia. No. Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que también hay hechos deshonrosos cometidos por el hombre. Y ahí están en la palabra del Señor, siendo fiel y verdadera. Entonces, para nosotros, los que tenemos por misericordia una vida espiritual, es de incalculable valor. Para quien no ha nacido de nuevo, un libro respetable, para otros no respetable, para otros despreciable, porque los que desprecian la palabra de Dios son personas que dejan de dar la gloria a Dios y ellos se ubican en el lugar de Dios, nuestro Dios único y verdadero. Y eso los hace estar bajo condenación. ¿Quién osa de ubicarse en el lugar de Dios, quitándole la gloria a Él? Por eso nosotros damos gloria a Dios. Un motivo por el cual levantamos nuestras manos y le damos la gloria a Dios, para que no haya ninguna gloria nuestra. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando damos la gloria a Dios, para no banalizarla. No por cualquier motivo debemos dar gloria a Dios. Cuando Él se merece, cuando mi corazón siente, debemos dar la gloria a Dios. Pero cuando uno osa usar el nombre de Dios para gloria mía, inmediatamente, como dice el versículo 18, ¿no es cierto?, que es el que nos convoca,
Hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto es lo que creemos. Quienes tenemos, esto es por la fe. Quienes tenemos vida espiritual por misericordia, quienes hemos nacido de nuevo, ya no estamos bajo esta condenación. No estamos bajo condenación, sino que por haber creído en Él. ¿En quién? En Jesús. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, creo en Jesús, no se pierda condenación, mas tenga vida eterna. Dos caminos: o condenación eterna o vida eterna. Pero ¿cómo es posible que yo esté bajo condenación? ¿Por qué es esto? Porque la Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña, como vamos a ver hoy, que desde la caída del hombre todos nacimos bajo condenación. Ya nacimos. El salmista en la Biblia dice que fui formado en pecado, entretejido, ¿no es cierto? Y Dios estaba mirando todo eso. Ya fuimos concebidos bajo condenación. Entonces, para poder tener un mínimo de consideración de lo que es la ira de Dios, debemos entender cuál es la situación del hombre. El hombre nace bajo condenación porque nace en pecado. Y si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. El pecado Él no se lo aceptó ni siquiera a su Hijo, siendo Dios. Pero siendo perfectamente humano, llegó un momento en el cual Él quedó solo, absolutamente solo, porque cargaba tu pecado, mi pecado. La ira de Dios que debía caer sobre mí, Él la lleva sobre sus hombros. La ira de Dios sobre su Hijo, para que no cayera sobre mí, que he creído en Él. Entonces, estos son los dos caminos, y es lo que Pablo presenta. Pablo dice, como dice los versículos anteriores, ¿no es cierto? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué nos salva? De esa condenación eterna, de la muerte eterna. Para salvación a todo aquel que cree. Y aquí nadie queda fuera. Al judío primeramente, que es el pueblo escogido de Dios, a quien están escritos todos los preceptos del Antiguo Testamento. Dios les dice: esto deben hacer, esto no deben hacer. Es necesario que se conduzcan de esta forma. La ley de Dios entregada. ¿Para qué? Para que nos acercáramos a Dios. Para que tuviéramos esa posibilidad de conocerlo y salir de esta ira, de esta condenación. Es necesario recordar de que la ira de Dios no responde a la ira del hombre, que está sujeta a emociones, que está sujeta a enojo, que está sujeta a un descontrol. No. Así como Dios es perfecto en amor, así como Dios es eterno en su misericordia, también la ira de Dios es algo que está completo y perfecto. No es que Él se aire más o menos, no es que Él ame más o menos. Él ama y también Él aborrece. ¿A quién aborrece? A los que con impiedad, ¿no es cierto? Como dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios no responde
a estas situaciones momentáneas, ¿no es cierto?, que en el cual uno de repente se aira. Ya tenemos casos en nuestra sociedad donde los padres han maltratado a sus hijos con ira. Eso no es disciplina, eso es ira. Los padres debemos tener mucho cuidado en esto cuando disciplinamos a nuestros hijos, que sea disciplina para corrección y no un exabrupto, no un descontrol. Vemos, ¿no es cierto? Y nosotros nos extrañamos de que en un semáforo de repente se baja una persona airado con un palo y empieza a agredir a otro conductor y rompe el vidrio. Y bueno, de esos ejemplos tenemos de más. Son descontrol emocional momentáneo del hombre. La ira de Dios no opera de esa manera. No es así. Entonces es necesario tener esa claridad y esa separación en que Dios no opera. Y la palabra del Señor nos enseña de que quienes creen en Él ya no están más bajo condenación. Pero es necesario ahora que nosotros prediquemos esto. El evangelio moderno, contemporáneo, mutilado, sensacionalista, emocional, no permite que prediquemos esto, porque parece que las personas no van a llegar a Dios. Pero eso no es el plan perfecto de salvación de Dios. El plan perfecto y completo de salvación de Dios dice que todos nacimos bajo condenación. Todos nosotros, porque hemos nacido en pecado. Desde que la humanidad cayó, vivimos esta situación. Pero ahora Dios, en su plan maravilloso, Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la Biblia, en la palabra del Señor, así como vemos el amor eterno de Dios por su pueblo, eterno, con amor eterno te he amado, le dice a su pueblo. Quienes viven de este amor pueden decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es alguien que sabe qué es el amor de Dios. Pero así como habla del amor eternamente, también estamos revisando pasajes bíblicos donde Él habla sobre la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre actúa con impiedad e injusticia. Y esto no es mentira. Ya lo hemos comentado varias veces en la escuela bíblica, cómo las leyes cada vez son más injustas. Ya no hay justicia. ¿A qué nos aferramos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? La palabra del Señor nos dice: contra estas cosas no hay ley. Es decir, si yo me acerco a Cristo y su justicia, dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Los hombres actuamos con injusticia. Si no tenemos a Dios, vamos a actuar con injusticia y estamos bajo condenación. La justicia de Dios se revela, se muestra hacia nosotros por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo creo, Señor, que tú, esto es creer, creo, Señor, que tú vives en mi corazón. Creo, Señor, que tu Santo Espíritu es el que me guía. Creo, Señor, que debo dar fruto con mis acciones: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley humana que pueda superar la ley de Dios. Y es por eso el Señor nos invita a acercarnos a Él, para que nosotros vivamos
Siervo trabaja como mirando al Señor y no al dueño. Inmediatamente tenemos que cumplir en esta tierra todo lo que nos sea asignado, porque todo lo hacemos mirando al Señor. Y si son trabajos y servicio al Señor, con mayor razón, con mayor respeto, con mayor responsabilidad. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta? Entonces, esta ley de Dios, que el hombre dice, el hombre que no conoce a Dios, no, ahí te podan. Te van a podar tu personalidad, van a podar tu carácter, una serie de cosas que ellos ven, porque para ellos es locura. Así lo dice la Biblia. Se da cuenta que en la palabra del Señor encontramos todo lo que necesitamos. Para ellos es locura, no lo entienden, no lo pueden creer. Oye, pero ¿cómo si antes lo pasábamos tan bien? No, es que ahora no. Ahora son otras mis fiestas. Mis fiestas son otras. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y participamos de un culto maravilloso. Y es mucho mejor que haber estado en una fiesta del mundo, dándole rienda suelta a las pasiones carnales, donde ¿qué vamos a encontrar de provecho? Sin embargo, en la fiesta espiritual nos gozamos con el Señor. Y no hay gozo supremo cuando sentimos el perdón del Señor, cuando Él nos llena de su gozo, cuando Él nos llena de su paz y podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque contra mí se levante un ejército, yo andaré confiado. Ese es el Hijo de Dios, ese es el hombre de Dios que ha creído y que ha salido de esta condenación en la cual el hombre se encuentra, el hombre sin Dios, el que no ha aceptado a Jesús en su corazón. Por eso que esta mañana es muy importante. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es una oportunidad. Dice la palabra del Señor, no dejes pasar más tiempo. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque inmediatamente viene la razón. Oye, pero tú también vaya a creer en esto, tú también vaya loco, fanático. ¿También te vas a transformar en un fanático? Pueden decir lo que quieran, pero lo que hemos encontrado en la palabra del Señor es de un valor incalculable, que lo único que nos hace es decir, Señor, me quiero acercar más a ti. No quiero estar bajo condenación, no. Quiero ser hecho hijo de Dios para poder contemplar la hermosura de Dios. Si no tenemos vida espiritual, no vamos a contemplar la hermosura de Dios. Hemos estado observando pasajes bíblicos y la última vez que tuvimos escuela bíblica vimos en los Salmos, ¿no es cierto?, cómo se presenta la ira de Dios y cómo ella se muestra también, ¿no es cierto? Vimos diferentes pasajes bíblicos en donde pudimos contemplar esto. Dice, el salmista hace un apercibimiento acá. Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Por qué? Porque el hombre vive en impiedad e injusticia. Así que el único de cual emanan y proceden, eso es lo que debemos entender. Por eso que nosotros, con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestro dinero, con nuestras posesiones, con nuestro conocimiento, no tenemos nada que aportar, porque de Él proceden todas las cosas, de Él emanan todas las cosas, ahí nace todo y yo lo recibo por la fe. Es como una cobertura que nos da Dios. Dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Entonces de Él emanan todas las cosas. Por eso yo no tengo mucho que, Señor, lo único que le decimos, Señor, si de algo, lo que yo le dije al Señor, si de algo te sirve este vaso imperfecto, este vaso de barro, que a veces se resquebraja, que a veces se desanima, Señor, límpialo para tu gloria. Eso es lo que hacemos. Nos ponemos a disposición del Señor, pero que yo pueda aportar algo a la justicia de Dios, al amor de Dios, no tengo nada. Como dijeron los apóstoles entrando al templo de la Hermosa, le dijeron al tullido que estaba ahí, no tengo plata ni oro, no tengo nada que ofrecerte. Lo que sí tenemos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso sí tenemos, el poder de Dios que transformó nuestra vida. El poder de Dios que ahora nos hace justos, no por mi justicia, por la justicia de Dios. Entonces va mostrando Dios, ¿no es cierto?, esta condición, este requisito necesario, creer en el Hijo de Dios. Y esto ni siquiera es de nosotros, es un don que Él nos regala. ¿Se da cuenta? Todo lo hace Él, todo. Hemos visto entonces a través del salmista Asaf, que es un escritor de los salmos, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Otro salmista le recuerda todo lo que pasó Israel, ¿no es cierto? Dice así, le recordó a Israel infiel las cosas que Dios había hecho a los egipcios desafiantes que se negaron a dejar ir a su pueblo. Moisés también escribió salmos. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a dar una mirada para que podamos entender que en la Biblia, en la palabra del Señor, hay muchos pasajes donde se habla de la ira de Dios, solo que son pasajes que, claro, a nosotros nos produce, ¿no es cierto?, nos inquieta un poco esto. Y es precisamente lo que hace Pablo. Pablo le hace ver al hombre que está bajo condenación, ¿Cómo va a desear el hombre vida espiritual si no sabe que está bajo condenación? ¿Cómo podría creer en el Hijo de Dios si no se da cuenta de esa realidad que todo el mundo tiene? Todo el mundo tiene. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo, todo aquel que no es hijo de Dios vive esta realidad porque hemos nacido bajo esta condenación. Los profetas, podemos ir a la lección. Los profetas hablaron mucho de la ira de Dios. Hay algunos pasajes que los vamos a leer y otros los vamos a pedir las citas bíblicas. Los profetas hablaron mucho de la ira de Dios. Isaías declaró en Isaías 9:19, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Jeremías proclamó, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Jeremías 7:20. Por medio de Ezequiel, Dios advirtió a su pueblo que ni su plata ni su oro podría librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. La ira de Dios contra toda impiedad. Por eso es que Dios, cuando ve pecado, inmediatamente la ira de Dios está ahí. Y aquí es donde podemos apreciar, podemos contemplar y que el Señor nos pueda dar
ese amor recíproco con el cual Él nos amó de tal manera que a través de su Hijo ya no estamos bajo este furor, esta condenación. Ya no estamos. Es por eso que cada vez que nos acercamos a Dios, debemos pedirle perdón por nuestros pecados. Pero ¿cómo? ¿Cómo se entiende esto? O sea, ¿sigo siendo pecador? Continuamos siendo pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, mi cerebro ya viene con falla, ya se inclina al mal, naturalmente se inclina al mal. Pienso lo que no es para pensar, saco conclusiones que no me piden, hago prejuicios, miro lo que no es para mirar, pongo atención en lo que no debo prestar atención, naturalmente. La palabra del Señor nos enseña en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho desde pequeños. El niño porfiado, el niño desobediente. Si el niño supiera cuánto bien le hace la comida, pero cuánto luchan los papás para que los niños coman. ¿Se da cuenta? Entonces, naturalmente nuestro corazón nos lleva. Y si pensamos, nuestro pastor Felipe siempre, bueno, alguna referencia decía, bueno, si la cerveza continúa siendo rica allá afuera, si la carne, claro. Ahora, ¿me voy a entregar a esas cosas? No. El Señor me llama a ser santo, el Señor me llama a ser separado. El Señor me llama a apartarme de esas cosas, porque tengo que consagrarme para Él. Pero ¿cómo entonces no puedo? La Biblia nos enseña, y una vez más vamos a la palabra del Señor, que las cosas de la carne, es decir, los placeres, los deleites, las obras de la carne también están escritas acá. En el mismo lugar donde está escrito el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, también está la obra de la carne. A veces decimos que es el enemigo, pero no, esta es obra de la carne. Si yo me alejo de su palabra, si yo me alejo de congregarme, si yo me alejo de Dios, si yo no hago oración, si yo no me congrego con mis hermanos, estas obras no se demoran nada en aparecer. Nada, absolutamente nada. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad, o sea, es una determinación. No es si queremos o no queremos, es un imperativo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso no podemos andar en dos aguas. Por eso no podemos estar de un lado para otro. Y dice, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. No le echemos la culpa al mundo, no le echemos la culpa al enemigo de nuestras almas, no, la carne. Si yo me dejo guiar por la carne, entonces inmediatamente y rápidamente aparecerán el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, si yo doy rienda suelta a la carne, esto va a aparecer. Unos más, ¿no es cierto? Aquel tenga vicio de sexo, quizás va a aparecer más el lado de la orgía. Pero si no me gusta y soy envidioso con mi hermano, la envidia va a tomar cuerpo. Y la envidia nos puede llevar al homicidio, dice la palabra del Señor. Lo vimos acá hace poco. Inclusive tramaron la forma de matar a esa enfermera que por envidia
¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué nos lleva a la carne? Nos lleva a la destrucción. Nos lleva a la destrucción. Si nosotros damos rienda suelta, ¿cuántas familias se han destruido por el adulterio? ¿Cuántas? ¿Se da cuenta? Destrucción. Vamos a ver destrucción. Entonces, no podemos estar, ¿cierto?, en ambas cosas. No podemos. Una se opone a la otra. Por eso el acercarnos a Dios, el no estar bajo esa condenación de la ira de Dios, que precisamente los versículos más adelante dice que fueron entregados a mentes reprobadas. El hombre fue entregado, eso hace parte de la ira de Dios, es como bajo su propia concupiscencia, y cada vez más no veremos tiempos mejores. Dice la palabra del Señor: por medio de Ezequiel, Dios advirtió a su pueblo que ni su plata ni su oro podría librarlos en el día de furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. De manera bien conocida por todos, Dios expresó su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas. Dios la ha mostrado. Vamos a solamente nombrarlas. Estas las vamos a leer, sí. Vamos a preparar la iglesia en Chillán para que puedas darnos algunas citas bíblicas. Las 3 citas bíblicas siguientes las vamos a hacer en Chillán, la siguiente la vamos a hacer en Pucón, que está nuestra hermana Silvana, y después nos venimos acá a Makarov. Entonces, dice la palabra del Señor: en los días de Noé destruyó toda la raza humana con el diluvio, a excepción de 8 personas, Génesis 6 y 7. Esto es... son 4 sí. Esto no lo vamos a leer porque son los capítulos, ¿ya? Entonces, si usted quiere tomar después más atención, puede leerlo en su casa, ¿no es cierto? A excepción de 8 personas, Dios siempre separando un remanente, siempre teniendo misericordia. Pero en los días de Noé envió el diluvio y dejó una señal, el arco iris, promesa de Dios. Nunca más pasaría el agua, la tierra por agua, como pasó esa vez. Varias generaciones después de Noé, él confundió el lenguaje de los hombres y los dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre idólatra. No le gusta a Dios la idolatría, que llegara hasta el cielo. Esta referencia la vamos a leer, Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9. Amén. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y posámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Por allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén. Entonces ahí vemos
¿Se da cuenta? Cuando el hombre se pone de acuerdo, vamos, edifiquémonos, hagámonos. Los hijos de Dios no actuamos así. En el nombre del Señor. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Este es el lenguaje de los hijos de Dios. El hombre hace, viene, sube, baja, vende, compra, sin tener ninguna referencia a Dios. ¿Se da cuenta? La diferencia entre el Hijo de Dios, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué lenguaje usamos nosotros? No, voy a hacer esto, este proyecto. O, Señor, si es tu voluntad. Señor, quiero estar en tus planes, Señor. Señor, si va a ser bien a mi vida, necesito este trabajo. Si este trabajo me va a alejar de ti, Señor, dame otro. ¿Se da cuenta? Aquí podemos ver claramente. Entonces vemos cómo Dios no le gustó esto. Una torre idólatra, no, y los esparció. Y vemos esto hoy, claro. Si yo hablo con un chino no le entiendo nada. Si hablo con un ruso no le entiendo nada. Con un indio no le entiendo nada. Sí. Inclusive hasta dentro dicen que un español muy difícil es el chileno por la cantidad de modismo y por la forma que tenemos de hablar, que nos entendemos perfectamente nosotros, pero no necesariamente todos los que hablan español nos entienden. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestros propios ojos ven cómo esto es una realidad el día de hoy. Dice la palabra del Señor: en el tiempo de Abraham destruyó Sodoma y Gomorra, dejando escapar únicamente a Lot y su familia. Estos son 2 capítulos, por lo tanto no los vamos a leer, pero si usted quiere revisarlo en su casa, Génesis capítulo 18 y 19. Él destruyó a Faraón y su ejército en el mar mientras perseguían en vano a los israelitas para hacer que volvieran a Egipto. Esto es el capítulo 14 de Éxodo. Él derramó su ira sobre reyes paganos tales como Sennacherib. Esto está en Segundo de Reyes capítulo 18 y 19. Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Y Belsasar en Daniel capítulo 5. Él incluso llegó a derramar su ira en contra de algunos de su propio pueblo, contra el rey Nadab, por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Vamos a leer esta referencia. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 25 y 26. Nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Nadab, hijo de Joroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Amén. Dice el versículo 32, y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Es decir, Jehová mostrándose, ¿no es cierto?, inclusive hacia su propio pueblo. Pero cuando Dios ama, ama eternamente. Dios siempre queriendo que su pueblo, una vez más, volviera los ojos hacia Él. Y una vez más Israel era infiel. Y una vez más Israel no enmendaba su camino. Sus líderes, sus reyes, pasaron a ser hombres que no hicieron
la voluntad de Dios, como es el caso de Nadab. Comenzó a reinar en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La responsabilidad de los líderes. Y contra Aarón y María, el hermano y hermana de Moisés, también mostró, ¿no es cierto?, Dios su ira por poner en duda las revelaciones que Moisés recibía de su parte. La incredulidad, la duda, no le gusta a Dios. Por eso que esto es por fe. O sea, debo creer. Y el Señor reprenda la incredulidad de nuestros corazones. A Aarón, elegido sacerdote por él, pero colocó en duda lo que Dios le mostraba a Moisés y Dios se enojó por ello. Vamos a leer en Números capítulo 12 del versículo 1 al 10. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Amén. Aquí aparece algo de envidia. ¿Se da cuenta? Mire. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué es eso? Ah, solamente a él lo usa y a mí no. Puede aparecer la envidia. No le gustó eso a Jehová. No le gustó que colocaran duda, incredulidad, envidia. Así, muy rápidamente podemos ver 3 características de las obras de la carne que estuvimos leyendo hasta hace un momento. Por eso que nosotros no podemos bajar la mirada. Debemos estar siempre mirando al Señor. Siempre. Si empezamos a bajar la mirada, aparece inmediatamente la carne. Inmediatamente. Vemos aquí cómo no le gustó a Jehová que dudaran, que se sintieran envidiosos. Y María estaba leprosa como la nieve. Y lo que continúa dice, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. A la rápida, a la ligera, locamente. Es como decir, no pensó Aarón, no pensó, locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces que el Señor nos dé ese minuto para pensar antes de hablar. No locamente, no rápidamente, no. No, el Señor nos tiene que dar para que su palabra, para que sus preceptos, porque si voy a actuar de manera loca y precipitada, lo más probable es que caigan estas cosas en pecado que a Jehová no le gusta.
Ahora vamos a ir a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Dice, la ira de Dios queda demostrada con la misma claridad en el Nuevo Testamento, tanto en referencia a lo que Él ya ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos. El Evangelio de Juan, donde se habla con tanta elocuencia del amor y la gracia de Dios, también habla con tono enérgico de su enojo y de su ira. Las reconfortantes palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, son seguidas muy de cerca por esta advertencia. Juan capítulo 3, versículos 16 y 36, por favor. Juan capítulo 3, versículos 16 y 36. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Creer en el Hijo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Porque la única manera que nosotros podemos nacer de nuevo es creyendo en Jesús. Nacer de nuevo significa nacer espiritualmente. La única manera de nacer espiritualmente es creyendo en Jesús. El mundo habla de experiencias espirituales. No. La única manera de nacer de nuevo es a través de Jesús. Lo dice la palabra del Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya nacimos de la carne. Pero debemos nacer, lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa eso? Que cuando nacimos de nuevo, Dios coloca su Santo Espíritu en nuestros corazones y hemos nacido. Vemos la vida. Vemos la vida. Ahora tenemos vida. Ahora tenemos vida completa. Vida completa. Nuestra vida aquí con la vida espiritual. Y además por la vida eterna. Esto es lo que creemos. Así nos enseña la palabra del Señor. Pero quien rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, condenación eterna. Más adelante en su epístola a los Romanos, Pablo se enfoca nuevamente en la ira de Dios, declarando, vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 22, hermana Silvana de Pucón. Romanos 9, 22. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Amén. ¿Y cuál más? Sí, ese. ¿Ese? Amén. Sí. Gracias, hermana. Entonces él dice la palabra del Señor, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira, con mucha paciencia. ¿Sobre qué? Sobre la impiedad y sobre la injusticia. Por eso que la justicia de Dios se revela por fe. Debemos creer en el Hijo para poder tener vida. Si rehusamos la vida, estamos bajo condenación, del cual nos habla la palabra del Señor.
el apóstol le advirtió a los corintios que cualquiera que no amara al Señor Jesús quedaba maldecido por la eternidad. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, hermana Sarita Navarrete. Primera de Corintios 16, 22. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amén. Amén. Sea anatema. Inmediatamente. O sea, ¿qué es lo que es un anatema? Condenación eterna. Él dijo a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 6, hermana Ana Paula. Efesios capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. En el nombre del Señor dice: Amén. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Desobediencia, nadie os engañe con palabras vanas, porque la ira de Dios, palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas son mis palabras. Esta no es palabra vana, la palabra del Señor. Por eso es que ahí es donde está nuestro cimiento, nuestra fortaleza. Es la palabra del Señor. Aquí es donde vamos a encontrar la vida eterna. Aquí es donde vamos a encontrar todos los preceptos. De lo contrario, palabrería humana, linda a los oídos, dulce, pero no es palabra de Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, hermano Abdías. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. No podemos andar en la carne, debemos andar en el Espíritu. Las cosas de la carne inmediatamente nos hacen ser desobedientes, sobre los cuales la ira de Dios está sobre ellos, sobre nosotros. Es para nosotros hoy la palabra del Señor. Por eso es que debemos acercarnos al Señor cada vez más. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, hermana Sara Ollanedel, dice: Él aseguró a los creyentes perseguidos de Tesalónica que Dios les traería alivio un día. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. En el nombre del Señor dice: Amén. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ni obedecen, desobediencia. Una vez más, vemos cómo es necesario obedecer. Obedecer a Dios. ¿Qué nos dijo el Señor? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es necesario reconocer e identificar una enfermedad antes que tenga algún sentido buscar una cura. De la misma forma y por la misma razón, las Escrituras publican la mala noticia antes que la buena. El juicio justo de Dios contra el pecado se proclama antes de que la gracia de su perdón de los pecados sea ofrecida. Una persona que no tiene razón alguna para buscar la salvación del pecado, si no sabe que está condenada a causa de él. No tiene razón para desear una vida espiritual si no se ha dado cuenta de que está muerto espiritualmente. Con la única excepción de Jesucristo, todo ser humano desde la caída ha nacido bajo condenación, porque cuando Adán y Eva cayeron, se pasó la sentencia divina contra todos los pecadores. Por esta razón, Pablo declaró a los romanos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También recordó a los efesios: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Desobediencia. Una vez más aparece esta palabra. Podemos ver entonces sobre quién está la ira de Dios: sobre los hijos de desobediencia. Pero acá vienen las palabras de consuelo que acaba de decir el apóstol. En otro tiempo éramos hijos de ira. Dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así estábamos, en otro tiempo, era en otro tiempo. Ese Pablo ya murió, refiriéndome a mi persona, ya murió. Ese hijo de desobediencia ya murió. Ahora, con mucho temor, nos acercamos al Señor para hacer su voluntad. Obediencia. Pasamos de hijos de desobediencia a hijos obedientes, reflejando lo que hizo nuestro Señor Jesús. Obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz, la peor muerte, la muerte maldecida. Maldito el que muere en un madero, dice la palabra del Señor. Allá murió mi Jesús, cuando Él no pecó, pero cargó mi pecado y tu pecado. Entonces, ¿cuántas gracias debemos darle al Señor? Hijos de ira, hijos de condenación, desobedientes, llevados por nuestros pensamientos, llevados por nuestras pasiones carnales, en otro tiempo, pero ahora por misericordia, por haber creído en Él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la justicia de Dios se revela ahora hacia nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que esta palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Vemos el contrapeso ahora, así como el amor inquebrantable y eterno de Dios, también vemos la ira bajo los hijos, la ira de Dios bajo los hijos de desobediencia. Háganos el Señor obedientes. Si con la ayuda del Señor
en una breve extensión de un solo versículo, refiriéndose al versículo 18, Pablo presenta 6 facetas que caracterizan la ira de Dios: su carácter, su tiempo, su fuente, su alcance, naturaleza y causa. Estaremos viendo todavía en este versículo que nos tiene ocupados el Señor. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro pastor Marcos está en labores eclesiásticas, al igual que nuestro pastor Manuel, que se encuentra un poquito enfermo. Vamos a estar orando por él también. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Raquel Azócar de la iglesia en Chillán para que nos dé el resumen de la escuela bíblica y también ore por ella. La escuchamos, hermana Raquel. Bueno, yo alabo y bendigo al Señor por esta palabra maravillosa que viene a abrir nuestras mentes, a aprender esta luz de alerta. Que el Señor pueda grabar esta palabra en nuestros corazones y hacernos cada día más atentos a no caer en tentación, en turbación. Y bueno, la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. Amén. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor porque soy necesitada de todo esto que el Señor me da día a día. Así que quería dejar también en nuestra mente un versículo maravilloso que el Señor nos daba, y ahora escuchando su palabra me acordaba que dice que día a día, a cada día tenemos que escuchar la palabra del Señor como si fuera hoy, para no ser engañados por el pecado. Entonces que el Señor nos dé esta responsabilidad de estar en las escuelas bíblicas, estudios bíblicos, y exhortándonos hasta que venga el Señor a buscarnos. Así que el Señor bendiga esta escuela, cada hermano, los que no han podido estar, el Señor pueda darle la victoria para que en el próximo, porque son momentos únicos delante del Señor, no vuelven. Entonces, quizás vamos a tener otros, pero este no vuelve. Entonces, que el Señor pueda darle la libertad a todos para estar congregándose y escuchando la palabra del Señor. Así que vamos a orar por su palabra. Amén. Cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra habla nuestras vidas. No permita, Señor, que nunca, Señor, podamos hacer nada sin tu consentimiento. Señor, que nunca decidamos nada, sino ser, Señor, tu voluntad en nuestras Amén. vidas es perfecta, Señor. En ti hemos confiado, Señor, que no caigamos en turbación, Señor, como cayó tu pueblo tiempos atrás y sigue cayendo quizás. Pero ahora, Señor, aquí estamos reunidos buscando tu palabra, buscando esta luz maravillosa que nos muestra el verdadero camino, Señor. Amén. No permita, Dios maravilloso, que nada venga a quitar, Señor, quitarnos de este camino verdadero que es, Señor, tu palabra llevándonos a tu presencia. Amén. Bendice cada hermano conectado y los que no pudieron, Señor, también, dándole la fuerza para poder estar, sanando sus cuerpos para que ellos también puedan, Señor, estar. Tú conoces y sabes todas las cosas, Señor. A ti rogamos misericordia porque eres un Dios que oye nuestras oraciones. A ti rogamos, Señor, misericordia, porque tu misericordia dura para siempre. Amén. Señor amado, cuántas gracias te damos por este momento y te rogamos, Señor, que este día sea, Señor, dedicado a ti. Prepáranos, Señor, para estar congregados a la noche, Señor, buscándote de más cerca. Trae, Señor, al débil, al cansado, al triste, al que no tiene esperanza. Tráelo, Señor. Y a nosotros danos un corazón agradecido por conocerte y por recibir, Señor, tus bendiciones. Todo te lo dejamos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor, vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor
y Espíritu Consolador. Se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.